Compañeros, un gusto en saludarlos, profesor Rubén. Mi nombre es Edison Fabián Londoño Sánchez, estudiante de cuarto semestre en licenciatura en Educación Física, Recreación y Deportes de la Universidad Libre. Hoy quisiera socializarle estas lecturas a través de este medio, haciendo una reflexión sobre la importancia de las rondas infantiles, el juego y los juguetes al interior de nuestras instituciones de educación superior, de nuestros centros educativos, de nuestros colegios, nuestras guarderías, incluso en nuestras familias. Evidenciamos cómo este tipo de prácticas se ha venido perdiendo a través del tiempo. Para comenzar, quisiera hablarle acerca de las rondas, la importancia que estas tienen en el desarrollo de las personas, de las comunidades, de su cultura, porque cuando nos acercamos a los modos de vida y expresiones populares, vemos cómo se estrecha esa unidad. Lo podemos evidenciar en las rondas infantiles, donde se entrelazan géneros de expresión tales como el canto, la danza, la pantomima, el canto, la invocación oral, el sonido acompañante, la mímica, todo ligado en una sola unidad, con un epicentro único que se hace llamar el ritual mágico. Vemos como desde el comienzo de nuestras civilizaciones se alababan dioses, se alababan diferentes cosas, objetos, todo con el fin de creer en algo, de tener una cultura, una misma forma de pensar y a todos apuntar hacia un mismo objetivo. Veíamos cómo se realizaban ese tipo de rondas, que donde, como ya lo decía anteriormente, cantaban, danzaban, giraban hacia la derecha, hacia la izquierda, hacían diferentes movimientos que involucran expresión corporal, una expresión humana, donde los movimientos corporales son básicos. Normalmente se veía que este tipo de prácticas eran alabanza para la guerra, que los preparara de forma íntegra en sus comunidades para tener una buena actitud, un buen compromiso y tener una fuerza física y mental hacia la guerra, hacia el ganar, que estas victorias representaban todo en ese entonces. Con el pasar del tiempo, este tipo de artes se fueron individualizando, donde cada cual adquiere su propia técnica, sus leyes, sus valores, donde por motivos del desarrollo cultural y del hombre, se ha ido perdiendo con el traspaso de nuestras generaciones este tipo de prácticas. Es de vital importancia resaltar, por otra parte, el juego. Estas lecturas nos hablan sobre las teorías del juego y los juguetes, la historicidad, que básicamente son los principios, la epistemología, los comienzos de este tipo de práctica y lo importantes que son para el desarrollo de nosotros como personas y en nuestros niños, el poder practicarlos para desarrollarnos de forma íntegra. Así que la lectura nos habla sobre el juego como una ocupación principal donde se da en la infancia y es el componente principal de esta misma y es básicamente la razón principal de la evolución humana. Estas teorías nos hacen énfasis que el juego está asociado a la creación a la hora de practicarlo, donde podemos evidenciar que se practican un sinnúmero de valores, de cualidades, de emociones, de sentimientos que se crean en el momento de estar desarrollando este tipo de actividades. Por eso es de vital importancia que los volvamos a traer al interior de nuestras instituciones educativas y nosotros como docentes y futuros docentes veamos la importancia de desarrollar este tipo de prácticas con nuestros estudiantes. Básicamente nos dice que el juego fomenta en la sociedad este tipo de valores, los resalta, donde se crea una cultura y afloran actitudes que nos permite retroalimentarnos y enriquecernos como personas y en nuestras prácticas. Básicamente, por otra parte, tenemos que el juguete como objeto principal del juego, como componente principal del juego, crea cultura, dejando huellas, pensamientos y representando símbolos que muchas veces
desde pequeños comenzamos a identificarnos con ese tipo de prácticas, de elementos, de juegos, y que incluso con el pasar del tiempo y de nuestra vida vemos y evidenciamos cómo personas mayores muchas veces necesitan, y esa falta de practicarlo hace que se pierda ese sentido de vida que en estas teorías y en estas lecturas nos resaltan tanto. Vemos que este dossier básicamente se divide en dos grupos principales, el cual el primero es las aproximaciones a lo lúdico y la historicidad que este tiene, que básicamente nos remite a los principios y fundamentos epistemológicos de este tema. Y por otra parte tenemos el patrimonio de lo lúdico. Sobre el primero, las aproximaciones a lo lúdico, nos hace referencia sobre una mirada interdisciplinar. Es una mirada que reúne diferentes prácticas, diferentes ciencias que estudian el hombre y su cultura, como lo son la antropología, la filosofía, la historia de la cultura, la psicología, el arte, entre otras. Vemos que todo este enfoque epistemológico de lo lúdico nos habla acerca de que hoy en día el juego y los juguetes demandan una nueva apuesta a nivel globalizado, donde influyen mucho las tecnologías. Por eso este tipo de prácticas han venido cambiando de generación en generación, de cultura en cultura, y vemos cómo hoy en día se hace falta la necesidad de implementarlos al interior de nuestras comunidades, creando cultura y valores a desarrollar. Vemos que desde el campo de la antropología sociocultural, Miguel Oltra Albrecht nos habla sobre el primer aporte, que reflexiona acerca del títere como objeto, juguete socioeducativo y como valor artístico, donde la señora Noelia Enrich también nos dice que en el juego está implícita la subjetividad humana desde la niñez hasta la madurez, donde la estética y la ética son expresiones esenciales de este. Vemos que este tipo de actividades de forma íntegra van capacitando a la persona para desarrollar habilidades y destrezas que en un futuro son tan indispensables en una sociedad como la que vemos hoy en día. También la lectura nos propone bases, nos sienta unas bases y conceptos que se deben manejar en la educación. Es clave, donde ésta proponga una figura del maestro fuera de las prescripciones pedagógicas que se tienen normalmente hoy en día, rompiendo con ese paradigma y esa forma tradicional, que en síntesis básicamente una humanidad se constituye a través del juego y de los juguetes. Nos hacen ver estos autores que esta es la forma ideal y esencial de que nuestro espíritu, que nuestra cultura evolucione y se transforme con el tiempo, todo apuntando a una forma íntegra del ser humano, a un desarrollo propicio en diferentes ambientes y entornos que se practican este tipo de actividades. Desde el campo de la psicología, Regina Ofele nos ofrece una reflexión importantísima sobre el cual valora el papel del juego y los juguetes en las primeras experiencias de vida y lo intrafamiliar, lo sociocultural. Vemos que desde el comienzo de nuestras edades, desde el comienzo de nuestras vidas, en los primeros años, nosotros nos identificamos con juegos y juguetes que crean en nosotros emociones, sentimientos, crean un simbolismo hacia lo que estamos practicando, que hoy en día recordamos y vemos cómo todas esas actividades nos hacían reír, nos hacían tener un rato de esparcimiento, creaban relaciones interpersonales y intrapersonales también esenciales para que tengamos una actitud mental, una salud mucho más estable, donde el componente principal es la diversión, el juego, la risa, en ese tipo de prácticas. Por otro lado, en el campo de la historia de la educación, Andrés Paya Rico
nos habla sobre los debates que se han creado acerca de los juegos y los juguetes educativos y recreativos, donde a finales del siglo XIX y a comienzos del siglo XX se crearon corrientes de pensamientos, diferentes campos disciplinarios que nos hablan sobre la promoción de cualidades pedagógicas y didácticas del juguete educativo. Básicamente, esto dio lugar a la expansión de la industria de la juguetería. En este caso nos hacía referencia sobre Latinoamérica, cómo esa cultura se fue transmitiendo desde Europa hacia nuestro continente y vemos los buenos resultados y la importancia de resaltar esto en nuestros niños, en nuestros jóvenes, incluso en las personas mayores, en las personas que muchas veces necesitan un rato de esparcimiento, un rato de diversión, un rato con el cual se sientan creativos, se vuelvan a sentir niños. Es importantísimo esta parte. Pues hay una lectura que nos hace referencia, me causó bastante curiosidad y quise indagar un poco más acerca del autor de esta reflexión que nos habla sobre que es un pensador alemán que vivió la experiencia de la Segunda Guerra Mundial y sus horrores, todo lo que esto trajo consigo en 1919, más o menos en esa edad que se comenzó a dar este tipo de guerras. Estoy hablando del señor Walter Benjamin, donde este señor nos plantea una tesis acerca del concepto de crítica artística en el romanticismo alemán. Esta fue publicada en Berna en 1920, lo cual da un significado y un mensaje con relación a la infancia. Como en esa infancia se vieron los horrores de la guerra, las masacres, todos esos homicidios y todo ese tipo de horrores que se vivieron al interior de estos países y en general en el mundo. Vemos como toda esa población en aquellos tiempos, podemos hablar de que fue una infancia horrorosa, una infancia la cual pues nadie quisiera recordar para, para volver a vivir como tal. Nos habla sobre cómo la infancia eh, hace referencia al sujeto y al objeto de la política y la economía, un estudio obligatorio del sistema educativo y con ellos los educadores que tienen la moral de conocer a fondo este tema para entender al niño en su desarrollo cognitivo, emocional y cultural. Es importantísimo que el docente se capacite y conozca más acerca de este tema y sobre la importancia de realizarlo al interior de nuestras instituciones educativas. Por otra parte, vemos que la función de la educación para lograr un cambio en las políticas y estructuras que direccionan el desarrollo social del hombre es clave que la educación apunte hacia este tema, un desarrollo del hombre íntegro, un desarrollo donde el hombre viva de forma ideal este tipo de actividades, donde básicamente se crea una cultura y se siga traspasando de generación en generación. Y pues también nos habla acerca de la indigencia espiritual, un término que básicamente es un concepto que utiliza el autor para hacer referencia de la condición del hombre como competidor, sin escrúpulos, sin principios, en su afán de la riqueza fácil, olvidándose de lo trascendental y lo verdaderamente humano, que es lo que en verdad importa. Por otra parte, tenemos que nos habla sobre infancia o infancias, que toma
en la cual tomo distancia del autor, ya que según lo que manifiesta, según el contexto en el cual se desarrolla la infancia, tenemos que no es una infancia, sino infancias, dado que no es lo mismo una infancia en un ambiente carente de afecto, de recursos y de bienestar social, a una infancia en donde se dan las garantías para una vida plena y feliz. No es lo mismo una infancia, por dar un ejemplo, en Ciudad Bolívar, a una infancia en el norte de la ciudad. No es lo mismo una infancia en el seno y calor de un hogar a una infancia en medio del conflicto armado, que es lo que hace referencia a este autor a traer a colación los horrores de la guerra y los malos momentos y amargos que se vivieron en aquel entonces. Hace referencia al lenguaje como instrumento de comunicación, da significado entre el sujeto y el objeto para la construcción de conocimiento. Es básicamente la filosofía del conocimiento de la cual nos habla, y sobre los modelos pedagógicos que se construyen desde la teoría y no desde la vivencia y la experiencia del niño. Esto nos hace ver que el juego es una reconstrucción teórica de la modernidad que al mismo tiempo da ideal de reconciliación entre el ser humano y el mundo. Es decir, el autor nos expresa la importancia del juego en el niño y en el adulto para comprender el mundo en el cual nos desenvolvemos. Esa importancia que, como decía al comienzo, se ha venido perdiendo. Se ha perdido en muchas instituciones, casi de forma total. Ya vemos que este tipo de prácticas no se implementan. Y pues para finalizar, nos habla que el niño que no jugó en su infancia tendrá en su juventud, incluso en su edad adulta, momentos en los cuales presente comportamientos de niño, lo que llaman los expertos una regresión. Así que con estas ideas que saqué de esta lectura, podemos ver que el juego es de vital importancia. Igual los juguetes, los diferentes tipos de juguetes que van evolucionando con el traspaso de nuestras generaciones, hay que irnos acomodando y creando nuevas culturas para que nuestras generaciones futuras hagan implemento en ellas. Así que básicamente esa es mi reflexión. No lo hemos perdido totalmente, no lo hemos perdido del todo. Todavía hay esperanza, esperanza de vida, esperanza de juego, una esperanza que nosotros debemos promover en nuestros futuros estudiantes, debemos promover en nuestras familias, y que nosotros como personas volvamos a ser niños jugando cada vez más en nuestras vidas. Gracias y que tengan todos un feliz día.